Comentaba que gracias por venir al Colegio de Veterinarios, que hoy tenemos una formación organizada por JT Pharma, en la que participará Mari Carmen Tobar, que es diplomada en Patología y Cirugía Ocular por la UAB, tiene el certificado de estudios superiores de oftalmología por la Universidad de Toulouse, es profesora titular en el Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad de Murcia y a su vez es miembro del Colegio Latinoamericano de Oftalmología. Entonces, bueno, creo que va a ser una charla muy interesante, creo que va a ser dentro de todo bastante práctica y bueno, pues os dejo con Mari Carmen, ¿vale? Pues muchísimas gracias, muchas gracias al Colegio de Veterinarios primero por darnos esta oportunidad de venir aquí. Antes hablaba con ellos que afortunadamente los colegios veterinarios han cambiado o están en fase de cambiar y siempre para mejor. El colegio es profesional, pero también tiene que ser profesionalizante y eso quiere decir que tiene que dar formación. Yo creo que es una tarea muy importante. Y por supuesto también quiero agradecer a JT Pharma la oportunidad que me ofrece y cómo no a todos vosotros por dejar este ratito de descanso que tenemos siempre a la hora de la comida por venir a escucharme. El plan de trabajo lo voy a proponer a ver qué os parece para saber un poco también cómo nos organizamos y de qué tiempo disponemos. A ver, primero hay una charla donde voy a intentar enseñaros cómo se tiene que diagnosticar en la clínica generalista, en la clínica que imagino que muchos de vosotros sois lo que hacéis, sin demasiados instrumentos o sin demasiados equipos muy complejos, sofisticados y caros, sino simplemente conmigo mismo, yo solita o yo solito en este caso, y luego, aparte de esta charla, tengo un par de charlas más preparadas para después y todo estará en función de vuestra disponibilidad de tiempo. Es decir, que la charla que voy a dar ahora pues puede durar una horita, hora y media. Si os tenéis que marchar, pues ya está, ahí habremos terminado. Si os apetece quedaros, podéis quedaros si tenéis un poquito más de tiempo. Ya lo hemos hablado con el colegio, ellos no tienen ningún problema en que nos podamos quedar un poquito más. Y yo encantada de poder enseñaros alguna cosa más, porque yo hasta el viernes por la mañana que tomo el avión para Murcia, tengo toda la disponibilidad del mundo. Las otras dos charlas, para que sepáis también de qué serían, una es para explicaros un poquito el fundamento, qué sentido tiene utilizar el ácido hipocloroso. No es una charla de laboratorio, es una charla clínica, porque os voy a enseñar casos clínicos donde yo he utilizado el ácido hipocloroso, su efecto en casos clínicos. Es una ponencia que llevé al Congreso de la SEOVET, que es la Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria, y entonces la he traído aquí para que vosotros también la veáis. Y luego hay otra charla, si nos queda tiempo y os apetece, sobre úlceras de córnea, que creo que es un tema muy interesante, que lo veis mucho en clínica, que a veces es muy difícil discernir qué tengo que poner en cada momento, y esa sería la última charla. Entonces, bueno, ese será el plan de trabajo, si queréis, y si no puede ser porque tenéis que atender vuestras obligaciones, pues nada, nos vamos antes, no hay ningún problema. ¿Os parece? Por supuesto, podéis intervenir cuando queráis, podéis interrumpirme cuando queráis, podéis comentar un caso, podéis preguntar algo que no quedó claro. Esto es para vosotros, yo estoy aquí para vosotros y por vosotros, así que ningún problema por mi parte, ¿vale? Me voy a pasear por ahí abajo porque así no tapo la pantalla. Entonces, primero un repaso así muy rápido de lo que tenemos en un ojo. Hay que prestar mucha atención a los párpados. Los párpados tienen una parte cutánea que es la parte externa y una parte que es la conjuntiva palpebral. Esa conjuntiva palpebral, ¿se me oye bien por el final? ¿Sí?
Esa conjuntiva palpebral se refleja en el fornis en una conjuntiva vulvar, que luego vamos a hablar de ella bastante a menudo. Entonces quiero que os quedéis con la conjuntiva vulvar, que es la conjuntiva que recubre a la esclera. Esa conjuntiva vulvar va a terminar justo a nivel del limbo esclerocorneal. El limbo esclerocorneal donde termina la esclera y empieza la córnea, ¿vale? Pues ahí llega la conjuntiva vulvar. Luego tendremos la córnea, vamos a tener también la membrana nictitante o el tercer párpado, y todo esto va a estar bañado por la lágrima, ¿vale? Por la película lagrimal. A todo este conjunto es lo que se le llama actualmente superficie ocular. Entonces, cuando hablemos, vamos a hablar de un conjunto de estructuras que más o menos todas están muy interrelacionadas, y si hay algo que no funciona bien en alguna de ellas va a repercutir en el resto, ¿vale? Entonces esa idea es la que nos tenemos que quedar. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una exploración ocular, vamos a intentar ver bien aquellas cosas que quizás se nos puedan pasar desapercibidas. Entonces, la charla de hoy es un poco mostraros eso, para que no se nos pase ni el más mínimo detalle. Por eso hay que mirarlo todo con lupa, hay que mirarlo todo muy bien. ¿Cómo vamos a ver el dolor, por ejemplo? Cuando llega un perro, ¿le duele? ¿No le duele? Hay alteraciones que son más dolorosas, otras que no lo son. El que no le duela quiere decir que no es grave, que no es importante. Pues el dolor lo vamos a ver principalmente por el lagrimeo, porque hay fotofobia, por el blefarospasmo, porque tenemos una procidencia del tercer párpado y porque hay un espasmo del músculo ciliar que se va a traducir en una miosis intensa. Vamos a ver algunos ejemplos. Blefarospasmo. Esto es fotofobia, la luz le molesta, le duele mucho, ¿vale? Un signo de dolor. Lagrimeo, un lagrimeo muy marcado, está todo el párpado mojado, los pelos de la cara. Procidencia al tercer párpado. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando hay dolor se produce un enoftalmos. ¿Qué quiere decir eso? Que el globo ocular se mete en la órbita, se introduce dentro de la órbita. Entonces el tercer párpado pierde su apoyo y sobresale, un signo de dolor. Y miosis, por el espasmo ciliar. El ojo rojo. El ojo rojo puede estar rojo por muchas razones. Entonces, ¿cómo podemos saber por qué tenemos el...? Puede ser por una hiperemia conjuntival, por una episcleritis, por una quemosis o una hemorragia. A ver, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos ojo rojo, pero son dos procesos diferentes. ¿Lo ves bien? Porque quizá te tapo, ¿no? Son dos procesos completamente diferentes. Esto es una conjuntivitis, esto es una episcleritis. Aquí tengo una quemosis. Una quemosis es un edema de los párpados y aparece sobre todo en gatos. Cuando tenemos un gato con un herpes, con una clamidia, con un calicivirus, esta quemosis muy típica. Hemorragias, hemorragias subconjuntivales, eso no es una conjuntivitis ni es otro problema, es un trauma, es un traumatismo que ha provocado una hemorragia subconjuntival. ¿Es grave? No, no es grave. Significativo sí, pero grave no lo es. Sin embargo, aquí, ¿cómo diferencio? Aquí tengo estos vasos que veis que son vasos muy gruesos, tortuosos, muy marcados, con un rojo intenso, que llegan justo hasta el limbo, como hemos dicho, el limbo esclerocorneal, y son vasos de la episclera. Eso me está diciendo que hay un proceso grave en el ojo, hay una inflamación importante, mientras que los otros vasos que vemos aquí son vasos de la conjuntiva, ¿vale? Es una conjuntivitis. Si tengo dudas, puedo hacer la prueba de la fenilefrina. La fenilefrina es una adrenalina y hay un colirio que se llama así, colirio de fenilefrina, lo podéis pedir en la farmacia, y que simplemente poniendo una gotita de fenilefrina, si es una vascularización superficial, es decir, es una hiperemia conjuntival,
con la fenilefrina automáticamente se produce vasoconstricción y el ojo se queda completamente blanco. Ya tengo el diagnóstico. Si ocurre eso, es una conjuntivitis. En cambio, cuando ocurre eso, pero siguen quedando estos vasos gruesos, eso puede ser una episcleritis. En este caso, estos vasos son vasos normales, estaban aquí, ya estaban. Esto no es una episcleritis como tal. Aquí lo que ha ocurrido es que han desaparecido los vasos de la conjuntiva, es decir, la hiperemia conjuntival ha desaparecido y este ojo rojo ya no lo es. Luego, realmente este ojo lo que tiene es una conjuntivitis simplemente. ¿Vale? Simplemente con el colirio de fenilefrina. Secreciones. Bueno, secreciones también hay de muchos tipos. Tenemos el lagrimeo, la epífora, secreciones de tipo serohemorrágico, secreciones mucosas, purulentas. Algunos casos que podéis ver para que veamos la diferencia, por ejemplo, un gatito que tiene un problema de epífora, es decir, lo que ocurre es que tenemos obstrucciones de los conductos de drenaje de la lágrima, de los orificios lagrimales o del conducto nasolagrimal, y entonces mirar cómo permanentemente es algo crónico, está erosionando la piel, está provocando una dermatitis en la zona del canto medial, y aquí hay que dar una solución, pero al drenaje de la lágrima. En este caso es un herpes. ¿Por qué sé que es un herpes? Porque tiene una secreción de color marrón o de color oscuro. Entonces, esas secreciones de ese tipo son típicas de los herpes. Este otro gato también tenemos un problema de drenaje, sin embargo es unilateral, aquí era bilateral, aquí es unilateral. ¿Qué he hecho? He hecho el test de Jones. ¿Qué es el test de Jones? Pues voy a poner una gotita de floresteína, de colirio de floresteína. En este caso veis que se produce aquí un lago lagrimal porque no hay un drenaje adecuado de la lágrima y entonces se desborda incluso, y la floresteína no aparece por el hollar. ¿Por qué? Porque no pasa directamente. Sin embargo, aquí vemos como aquí ese lago lagrimal no existe, no se desborda la lágrima, y vemos como si en esta otra parte la floresteína ha manchado los pelos al lado del hollar, ¿vale? Eso es así de simple, es el test de la floresteína. Y aquí tenemos también una quemosis, como hemos comentado antes, con una serie de secreciones mucopurulentas, que esto nos indica que efectivamente hay una infección, posiblemente ya de carácter bacteriano, que no sea por un virus, ¿vale? Más casos de los que estábamos comentando antes. Igual, un perrito que tenemos un problema de drenaje de la lágrima, y fijaos cómo en este caso incluso también está lesionando a la piel en el ángulo medial en ambos ojos. El mismo gatito de antes, con el detalle de cómo tiñe este hollar de aquí, y sin embargo el hollar donde tenemos la epífora, la lágrima no pasa. El test de floresteína simplemente es un chivato, como decimos nosotros allí, para demostrar que efectivamente la lágrima no está pasando por ahí. En este perro también lo estamos viendo perfectamente, vemos como aquí tenemos la epífora, por aquí no sale nada, por aquí sin ningún problema, ¿vale? Y aquí también, casos y más casos. Vale, secreciones. A ver, todo esto que tenemos aquí, simplemente viendo esta imagen, yo ya puedo hacer el diagnóstico, ya sé lo que tiene. ¿Vosotros lo sabéis? ¿Sí? Un ojo seco. Tiene un ojo seco, no necesito nada más. ¿Por qué es un ojo seco? Porque tenemos un borde palpebral con una serie de depósitos que se acumulan aquí, en este de aquí abajo también. No sé si... En este de aquí abajo también se ven los depósitos, por aquí también, aquí se ve muy bien todo esto. Y este moco, que no es que sea pus, sino que es un moco, porque sabéis que la película lagrimal es como un sándwich, donde tenemos la parte central del sándwich, que es la lágrima líquida, es decir, el agua, por decirlo así, lo que produce las glándulas lagrimales,
Y luego tenemos la parte externa, la que está en contacto con el aire, que es los lípidos, que están formados por las glándulas de mibomio, y la parte interna, que está en contacto directo con la córnea, es la capa mucosa, ¿vale? Es un moco. Entonces, si el agua desaparece, se queda solo los lípidos y la capa mucosa, por lo tanto vamos a tener este aspecto. Antes os he dicho que la superficie lagrimal la superficie ocular es un todo. Entonces, cuando falla la película lagrimal, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando en esta córnea? Queratitis, inflamación, sufrimiento corneal, neovasos, pigmentos, úlceras, hiperemia conjuntival, conjuntivitis. Si yo hago aquí el test de la fenilefrina, magia. Se va todo el rojo, se queda la conjuntiva blanca, ¿vale? Porque es una hiperemia conjuntival. Aquí igual y aquí igual, ¿vale? Entonces, que sepamos cuando hay una secreción, a veces vienen estos animales a la clínica y le doy el Tobradex y ya. No le des nada, hazle un shimmer. Un shimmer no cuesta nada, hazle un shimmer. Verás cómo te va a dar 0, 1, 2 milímetros por minuto, nada más. No le pongas ningún colirio, no lo limpies, no lo laves, hazle un shimmer. ¿Vale? Lo primero que hay que hacer. Bien, alteraciones de los párpados. ¿Qué podemos encontrarnos a nivel de los párpados? Blefaritis, alteraciones conformacionales, nodulaciones y vamos a ver también qué podemos ver en el tercer párpado. Blefaritis. ¿Todas las blefaritis se tienen que tratar con un corticoide? No. Siempre que tengamos una blefaritis, lo primero que tenemos que pensar, la causa. ¿Por qué tengo esa blefaritis? En este caso, por ejemplo, es un problema alérgico. En este caso de este gatito era una alergia alimenticia, este era una atopia, esta era una alergia alimenticia. Este perrito de aquí tenía Demodex, los dos. Este perro de aquí tiene leishmania, que por aquí no la veis, pero en Murcia se ve muchísimo. Este perrito de aquí también tenía una atopia, era un problema alérgico, entonces no se puede tratar con un corticoide si tengo una leishmania, si tengo un Demodex, o sea, no tiene sentido. Entonces primero hay que tratar la causa y una vez que solucionemos la causa, generalmente la blefaritis se soluciona sola, pero hay que tratar la causa. Problemas conformacionales. La mayoría de estos problemas conformacionales son raciales, tienen un origen genético. Y aquí tenemos a Manolo, es un carlino súper simpático, cariñoso, encantador. Los carlinos ya sabéis que son de los que mejor nos va en la clínica, los que más dinerico nos dejan, ¿verdad? Porque tienen muchísimos problemas de todo, de oído, de respiración, de piel, de ojos. Entonces, este problema que tiene Manolo, de que tiene unos párpados muy abiertos, eso se llama euriblefaron, es un macroblefaron. Entonces, al tener los párpados tan abiertos, tiene las córneas muy expuestas, y como tiene las córneas tan expuestas, pues siempre tenemos queratitis y siempre tenemos problemas en esas córneas, incluso podemos tener melanosis, es decir, melanina que se deposita sobre la superficie corneal, y si no controlamos eso, incluso se puede quedar ciego, ceguera total por esa melanosis, ¿no? Por supuesto, el Zarpei, ya sabemos todos los problemas que tienen con los pliegues faciales. Los perros molosos, las grandes razas como el San Bernardo, el Mastín Napolitano, el Dogo de Burdeos, todas estas razas tienen estos ojos que se llaman en rombo o en diamante y que tienen la particularidad que en el mismo párpado puede haber un entropion y un ectropion a la vez en el mismo párpado. Entonces es muy difícil de resolver estos ojos. Y luego tenemos este otro que es un Basset Hound, donde el problema lo tiene por el peso de las orejas. O sea, como veis, son razas muy concretas las que suelen tener problemas de este tipo. A nivel de las nodulaciones, y le he llamado nodulaciones porque no todos son tumores,
por ejemplo, tenemos este caso. Si yo veo un animal que me llega a la consulta con este nódulo aquí, no necesariamente tiene que ser un tumor, puede serlo, pero no necesariamente. ¿Qué es en este caso? Esto es un chalación. ¿Qué es un chalación? Un chalación es un acúmulo de la secreción de la glándula de meibomio, que hemos dicho antes, ¿vale? Las glándulas de meibomio están aquí, a nivel del tarso, y entonces si se obstruyen los conductos de excreción de esas sustancias, pues si fuera una infección sería un orzuelo, una meibomitis, pero en el caso de que no haya infección, solo sea retención, tenemos un quiste de retención que se llama chalación, ¿vale? Y puede tener este aspecto y se hace simplemente una excisión del quiste y una evacuación del contenido, así de simple. Sin embargo, a veces vienen también otro tipo de nodulaciones que ya esto no es un chalación. Y a lo mejor aquí a la línea del párpado parece que es una cosita muy pequeña, pero si vertimos el párpado y lo levantamos nos damos cuenta que eso ya tiene otras características un poco más alarmantes. Yo siempre le digo al cliente que los tumores de los párpados son como los iceberg. Es decir, hay una parte que se ve y una parte que no se ve. La parte que no se ve siempre es muchísimo más grande, ¿vale? Entonces hay que mirar siempre debajo. Y por supuesto no pueden pasarnos desapercibidos. ¿Cuántas veces? Pues pensar, viene el perro a poner una vacuna, viene el perro con una alergia, viene el perro con una gastritis y tiene un bulto en el párpado y no lo diagnosticamos y no lo vemos. Son tumores. Igual que vemos el tumor de la mama, ¿por qué no vemos el tumor del párpado? Entonces, esto hay que hacer cirugía. Cuanto más temprano hagamos esa cirugía, menos complicada será. Si la cirugía abarca menos de una cuarta parte de la longitud total del párpado, se puede hacer una sutura directa de los bordes de la herida. Si abarca más de esa cuarta parte, ya no puedo hacer sutura directa, ya tengo que hacer una aplastia cutánea, que puede ser una aplastia en H, como hemos hecho aquí, una aplastia en Z, un colgajo de rotación, no sé, lo que cada uno tenga más práctica y le resulte mejor, ¿vale? Por eso hay que quitarlos cuanto antes. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, y el tercer párpado, la membrana incitante, pues prácticamente aquí lo que vamos a ver principalmente va a ser o una eversión de la membrana o un prolapso de la glándula. ¿Vemos la diferencia? A veces es difícil, y más en algo como una imagen. Cuando lo tenemos delante, mucho más fácil de ver. Lo que tenemos que fijarnos es en el borde libre del párpado. Si el borde libre lo vemos bien y lo que la masa o lo que sobresale está detrás de ese borde libre, esto es la glándula que prolapsa. Y cuando se prolapsa se inflama y se hace una hipertrofia. Y en este caso el borde libre está aquí y el borde libre está evertido hacia afuera, ¿vale? En cualquier caso, ante la duda, un bastoncito de algodón, por ejemplo, y puedo mirar si el borde está plegado o si lo que sobresale está detrás. Unas pinzas, yo utilizo siempre pinzas con dientes, a pesar de que os parezca algo extraño, con dientes, porque si es sin dientes se resbala y todavía hago más daño. Si es con dientes, con precaución, sin apretar, con cuidado, pongo una gotita de anestesia local, siempre primero, y a los 5 minutos el animal me deja perfectamente que yo manipule la membrana incitante, ¿vale? Bien, córnea, ¿qué vamos a hablar de la córnea? Bueno, vamos a hablar del edema, de la neovascularización, melanosis, distrofias y degeneraciones, úlceras, perforaciones y neoplasias. Veis que vamos avanzando siempre desde fuera, desde lo más exterior hacia lo más interior. Así es como tenemos que hacer las exploraciones cuando tengamos un paciente delante. Bien, la córnea, brevemente, para entenderlo bien, la córnea tiene un epitelio estratificado simple, no queratinizado, que está formado por unas 7 a 9 capas de células. Después de ese epitelio tenemos un estroma, que es el 90% del espesor corneal, formado por colágeno, fibras de colágeno. Luego tenemos un endotelio que está en contacto ya con el humor acuoso,
que en este caso está formado por una única capa de células. Y entre el estroma y el endotelio existe una membrana basal que se llama la membrana de Descemet. En el epitelio no existe membrana basal. En humana sí, en humana la membrana basal del epitelio se llama la membrana de Bowman. En nuestros animales no. Es cierto que hay una condensación aquí de las fibrillas o de las microfibras de la parte del estroma que puede hacer un poco esa función de membrana basal, pero no es una membrana basal como tal. Bien, vamos a hablar del edema, el edema de la córnea. El edema de la córnea se va a caracterizar porque presenta un color azul. Mirad, yo no sé si alguno de vosotros conocéis esa colección de libros que hay, que es la oftalmología en colores, si alguno la ha visto. Son unos libros muy interesantes, tiene 4 tomos, está el ojo rojo, el ojo blanco, el ojo azul y el ojo negro. Esto surgió un poco, esta colección de libros surgió un poco por la idea de cuando yo le explico a los alumnos en clase, para que entiendan el lenguaje del ojo, para que lo sepan interpretar. Y entonces yo se lo hacía en colores, mis clases estaban enfocadas en colores. Y un poco esa era la idea, es decir, cuando vemos un ojo azul, y además muchos veterinarios, vosotros también decís, no, es que tiene el ojo azul, ¿no? Es un color lo que estáis diciendo realmente. Pues el ojo azul es edema, siempre es edema. Y el edema se produce porque, aunque la córnea es estanca, pensar que está rodeada de líquido, de agua, es decir, por fuera tenemos la lágrima, por dentro tenemos el humor acuoso. Y sin embargo, es una estructura relativamente deshidratada. Y eso es lo que le da la transparencia a la córnea, precisamente que está deshidratada. Sin embargo, cuando se rompe el epitelio, hay una úlcera. Entonces el agua de la lágrima entra al estroma, distorsiona las fibras de colágeno y produce el edema, que lo vemos azul. Si se lesiona el endotelio, entonces ocurre igual, entra el agua del humor acuoso y también distorsiona las fibras de colágeno y lo vemos azul. ¿Qué ocurre? Que tenemos edemas de 2 orígenes, entonces tenemos un edema epitelial o un edema endotelial. Hay que saber, cuando yo veo un edema, dónde tengo que buscar. Es decir, el edema que yo estoy viendo ahora mismo es epitelial, tengo que buscar una úlcera en ese ojo y por lo tanto hay una razón externa. O el edema que tengo es endotelial y entonces el problema viene desde dentro del ojo. Es así de simple, así de sencillo. Generalmente los problemas epiteliales, como tiene que romperse la barrera del epitelio, son localizados, generalmente. Luego van a estar solamente en zonas donde ha habido una úlcera y entra el agua. Luego son edemas más reducidos de tamaño y afectan a una parte más pequeña de la córnea, salvo que toda la córnea esté afectada, que puede ocurrir, todo el epitelio, ¿vale? Y los edemas endoteliales, como vienen desde dentro, generalmente son lesiones más extensas, por lo tanto los edemas son más generalizados. Eso en general, para que os sirva un poco de control. Por ejemplo, en este caso es un edema localizado y yo creo que tengo un edema debido a una úlcera que está aquí y que eso es lo que está provocando que el agua entre. El resto del ojo está claro y está bien. Este es un edema endotelial seguro, segurísimo, porque tengo un edema generalizado de toda la córnea, ¿vale? Aquí también, porque además es bilateral y qué casualidad que tengo úlcera en los 2 ojos. Y siempre que además veo un problema bilateral, debo de pensar en algo sistémico porque me está afectando a los 2 ojos, no a uno, sino a los 2. Luego tengo que pensar en algo que sea sistémico. ¿Qué puede ser algo sistémico de dentro del ojo que me esté afectando a los 2 ojos y me dé un edema en los 2 ojos? Una inflamación que sería una uveitis, por ejemplo, un linfoma me puede dar una uveitis, en un gato una PIF, una leucemia felina, en un perro una leishmania, porque me está afectando a los 2 ojos y viene desde dentro, ¿me entendéis?
un poquito la idea. Este cachorrito, este Soto, este vino hace poquito a la clínica y era un cachorro que habían comprado recientemente, tenía 2 meses y medio, 3 meses, muy poquito, y claro, conforme iba creciendo el perro, los dueños se habían dado cuenta que tenían una mancha en el ojo de color azul. Una mancha en el ojo de color azul es un edema, ¿vale? Entonces, si ya nos fijamos, ya habían ido a algún veterinario, claro, ese veterinario, si hubiera estado en esta charla de hoy, no se le hubiera escapado este caso, por ejemplo, ¿no? Ya había un veterinario, le habían mandado el Tobradex. Y si tú lo miras con la lupa que os he puesto al principio, te darías cuenta de que aquí hay unas cosas que no tienen que estar. ¿Qué tiene ahí dentro del ojo? ¿Una araña? ¿No? Y tiene un edema. Y si yo me acostumbro a que los ojos hay que mirarlos de frente, de perfil, de arriba y de abajo, y si tengo que dar la voltereta también, tengo que mirarlo de todas las formas posibles. Si yo miro este ojo de perfil, me doy cuenta que aquí hay algo que está viniendo desde el iris y que está afectando al endotelio de la córnea. Y tiene un edema endotelial. ¿Qué es eso? Es una membrana pupilar persistente. Eso es una anomalía congénita en el tekel, hereditaria, que no se va a curar por mucho Tobradex que yo le ponga. Y así hay que explicárselo al dueño. Ya está. ¿Vale? La mala pata, luego veremos algún caso más que afecta justo al eje visual. Luego este perrito, desgraciadamente, por ese ojo, pues no va a ver muy bien. Cuando haya muchísima luz, cuando haya muy poca luz y tenga que dilatar mucho la pupila, pues podrá ver un poquito por la periferia, pero cuando haya mucha luz y haga una miosis, pues no verá por ese ojo. ¿Bien? Simplemente hay que mirar, mirar y mirar. Vamos a hablar de los vasos, de los neovasos, porque estos son... La córnea es una estructura completamente avascular. Cuando yo le digo a los alumnos también en clase, a ver, la córnea tiene nombre y apellidos. Se llama lisa, transparente, avascular. ¿Qué más? Y brillante, efectivamente, y brillante. Y su nombre es lisa, para que se queden más o menos con la Lisa Simpson, ¿no? Pues lisa. Entonces, cuando yo veo que esta córnea o no es lisa, o no es avascular, o no es brillante, o no es transparente, tengo una patología en esa córnea. Entonces, aquí veo neovasos y tengo que fijarme cómo son estos neovasos. Ahora veremos que hay una diferencia entre neovasos superficiales y neovasos profundos. Cuando son superficiales son como estos. Son vasos de largo recorrido, crecen 1 milímetro por día, tortuosos, arboriformes, de un rojo intenso, gruesos, y como son superficiales quiere decir que el problema es superficial. Es decir, yo aquí no tengo que buscar una uveitis, no busquemos dentro del ojo, vamos a buscar fuera del ojo, ¿vale? En el caso del gato, por ejemplo, estos 3 de abajo son gatos, tenemos estos neovasos que a veces pueden estar asociados a otros problemas. Por ejemplo, esto de aquí es un simbléfaron. Un simbléfaron en los gatitos, lo habréis visto muchísimo en estos gatos que vienen al principio, a la primera vacuna, a desparasitar. Muchos de ellos ya vienen con esas adherencias entre la córnea, la conjuntiva vulvar, la conjuntiva palpebral, que están todas como fusionadas. A veces parece que la córnea tiene como una conjuntiva por encima, ¿vale? Pues eso es un simbléfaron. Y también está asociado con herpes y con infecciones a edades muy tempranas. Esto que tenemos aquí es una queratitis eosinofílica felina y es como si fuera un queso de untar, ¿vale? Le pasamos así con una torunda, con la parte de atrás de la hoja de bisturí, lo pasamos por encima y se desprende, se despega, ¿eh? Si hacemos eso una citología, vemos eosinófilos, muchísimos eosinófilos. Y luego esto otro que tenemos aquí
Es un secuestro, es una necrosis corneal felina. Esto estaría dentro de lo que hablamos de lesiones o alteración de color negro. El secuestro es negro. Esto también son neovasos. ¿Son iguales que los que hemos visto antes? No. Estos son vasos profundos. Antes era una vascularización superficial, esta profunda. Por lo tanto, ahora aquí tengo que mirar principalmente problemas de dentro del ojo o problemas tan graves fuera que llegan a repercutir dentro del ojo también, como por ejemplo este caso, que esto es verdad que es una úlcera que tengo aquí, pero es una úlcera infectada, una úlcera que, como veis, tiene muy mala pinta porque está infectada y la infección ha entrado dentro del ojo y por lo tanto tengo una uveitis reactiva a esa infección. Y esto es lo que tengo aquí como vascularización, igual que esta zona de aquí, es una uveitis de todo el ojo y veréis que tiene un edema generalizado por la endotelitis, por toda la inflamación interna y tengo toda esta vascularización que vemos aquí. Y aquí también edema de toda la córnea y cuando aparece así alrededor de todo el limbo se llama anillo periquerático y es algo muy significativo de uveitis. Otras veces estos vasos llegan a confluir o llegan a estructurarse como si fuera un tejido, formando una malla, ¿vale? Y entonces es lo que llamamos pannus. Y lo que ocurre es que invade toda la córnea. Esto era un gatito que tenía herpes, se llamaba Chris, y fijaos qué cantidad de neovasos se había generado sobre la córnea por la queratitis que estaba teniendo, pero es vascularización superficial, pero que llegan a constituirse como en una malla vascular, ¿vale? Eso es lo que llamamos pannus. Estos no son vasos, esto es una hemorragia intracorneal, es decir, se ha roto uno de los vasos y dentro del estroma se ha roto y la sangre se extravasa y forma un hematoma o una hemorragia. ¿Vale? Pero veis que el aspecto es diferente. ¿Qué hay que hacer con esto? Nada, se reabsorbe como cualquier otra parte del organismo, pero tardará tiempo. Bien, parte del ojo negro también sería la melanosis, cuando lo que tenemos es pigmento, pues vamos a ver córneas muy manchadas con esta mancha negra. Generalmente también están asociadas a razas muy concretas, por ejemplo en el caso de los carlinos lo hemos visto mucho, estos ojos que os he dicho antes de Euryblepharon, donde las córneas están tan expuestas, donde la córnea roza permanentemente con el pliegue nasal, sobre todo el cuadrante inferomedial, que el animal continuamente los pelos de la cara le están rozando, tiene una triquiasis incluso a nivel de la carúncula. Lagrimal, es decir, todo eso, ¿qué hace? Todo eso hace que se produzca una irritación primero, una queratitis, con el aporte de vasos sanguíneos, una vascularización superficial. Y esos neovasos lo que traen consigo luego es melanina, es decir, el pigmento no aparece solo, sino el pigmento ha llegado allí a través de los vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros intentamos en una fase temprana controlar esos neovasos, evitaremos que llegue el pigmento, ¿vale? Si lo dejamos, terminará llegando el pigmento y llegará a cubrir o puede cubrir incluso el total de la córnea y que el animal se quede ciego. Aquí vemos algunos casos más donde estamos viendo cómo esos vasos, primero estamos viendo los vasos y cómo todos esos neovasos van llevando luego pigmento y van cubriendo, incluso cubriendo totalmente la córnea. Este es un ojo seco, por ejemplo, aquí también tenemos sequedad ocular, aquí también tenemos sequedad ocular, lo importante que es la lágrima. Si yo no tengo lágrima, esa córnea no puede tener nunca jamás un aspecto normal. La lágrima le nutre, afecta para su metabolismo, la oxigena, la cuida, tenemos una serie de sustancias de enzima como son la lisocima, que tienen propiedades bactericidas, es decir, la lágrima y la córnea
son inseparables, tienen que estar siempre muy unidas y en perfecta sintonía, si no, no pueden estar bien. Bien, en Murcia, por lo que decía, tenemos 360 días de sol y entonces allí hay una enfermedad que se llama la queratitis superficial crónica del pastor alemán. No sé si aquí la habéis visto. Es una enfermedad de tipo autoinmune. Sabéis que la radiación solar, la radiación ultravioleta, es el factor predisponente a que se padezca esta enfermedad. Y entonces vienen muchísimos animales, pastor alemanes, pastor belga, derivados de estas razas, que presentan esto. Entonces se produce también el fenómeno de queratitis, empieza por la parte temporal del ojo, por la parte lateral, invaden los vasos y con los vasos llega el pigmento, ¿vale? Entonces, cuando llega el propietario, lo primero que le diga, a ver, esto lo ocasiona el sol, o te trasladas a otra comunidad o tenemos que poner remedio para que esto no siga afectando al ojo. Entonces le aconsejo que compren unas gafas de sol en Amazon. Y esto es lo que tiene que tener el animal para que nosotros podamos poner un tratamiento, pero cortemos el ciclo. Si no cortamos el ciclo y no evitamos la proyección al sol, no hemos hecho nada. Hemos perdido la batalla totalmente. Cuando a mí me llegan animales en una fase temprana con muchísima inflamación, lo que hago siempre son inyecciones subconjuntivales de corticoides. Generalmente utilizo la metilprednisolona, el Urbasón, para que nos entendamos todo, ¿vale? Entonces, una inyección subconjuntival en los dos ojos y de esa manera cortamos el proceso inflamatorio, es decir, los neovasos que están llegando a esa zona, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a tratar con los inmunomoduladores, la ciclosporina, el tacrolimus, y también aconsejo utilizar pomadas de dexametasona. La dexametasona la tenemos que utilizar siempre para procesos externos, porque se queda fuera de la córnea. Una conjuntivitis, una queratitis, ahí la dexametasona funciona genial. Cuando quiero un corticoide dentro del ojo, tengo que utilizar la metilprednisona, es decir, el Preforte. Gracias. El Preforte, ¿vale? Entonces, si el problema es una uveitis, no utilicéis dexametasona, utilizar el Preforte, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco información adicional. Entonces, por supuesto, tratamiento de choque, tratamiento tópico para este perro, pero evitar la exposición al sol lo máximo posible, todo lo que podamos. Y eso el dueño lo tiene que entender muy bien, porque si no fracasaremos. Y hay animales que desgraciadamente llegan tarde a la consulta, llegan con ojos ciegos y es muy difícil revertir eso. Pues mira, como son perros grandes, yo suelo usar una ampolla de 40 miligramos, la diluyo con 1 mililitro de los 2 que lleva el líquido de dilución, utilizo uno. 1 mililitro con 40 miligramos, 0,5 en cada ojo, 20 y 20. ¿Vale? ¿Y no lo llamas panus a lo del pastor alemán? Se puede llamar panus cuando realmente hay una red vascular muy importante que cubre completamente el ojo, como los que hemos visto antes, pero si está iniciándose o solamente están en un lado, no es un panus todavía, ¿eh? Bien, esto es la demostración, esta foto me encanta, es una foto muy bonita. Me encanta porque esto demuestra cómo el pigmento viene con el vaso. No viene solo, como hay quien promueve que el pigmento viene solo. No, no, no. El pigmento viene asociado al vaso sanguíneo, siempre viene con el vaso sanguíneo, ¿vale? Entonces, si quitamos los vasos, quitamos la posibilidad de que la córnea se pigmente. Bien, vamos a ver una cosa difícil aquí en la teoría, pero cuando ahora veáis las fotos lo entenderéis muchísimo mejor. Primero vamos a ver la teoría, a ver qué quiere decir esto. Diferencia entre una distrofia corneal, una degeneración corneal y una distrofia endotelial. ¿Qué es la distrofia corneal?
La distrofia son cristales de color blanco, entraría dentro del ojo blanco, de calcio, colesterol o grasa, con forma variable, con tamaño también variable. Importante, lo que tenéis en negrita, afecta a los dos ojos, no producen dolor ni malestar ocular, no hay inflamación, es hereditario, hay razas a las que especialmente les afecta. Y bueno, quizá habría que descartar otras patologías. Yo siempre que las veo hago un tiroides, algún Cushing y no veo nunca nada, no veo nada raro, pero bueno, lo ponen los libros, yo lo digo, pero es verdad que nunca encuentro nada. En el caso de la degeneración corneal también son depósitos blanquecinos, pero la diferencia es que aquí hay como úlceras crónicas, produce dolor, hay inflamación, hay neovascularización, puede afectar a un ojo, no como aquí que siempre estaban los dos, puede ser uno o los dos, y son animales mayores, generalmente animales de más de 8, 9, 10 años, ¿vale? No hay un carácter racial, no es hereditario ni nada de eso. Y luego la distrofia endotelial es una degeneración del endotelio. Y aquí lo que ocurre es que se alteran esas células endoteliales, el agua que hemos dicho del humor acuoso pasa a través de esas células degeneradas al estroma, se produce el edema y ese edema además da lugar a bullas que pueden abrirse en la superficie, es decir, pueden dar lugar, aunque sea endotelial, puede dar lugar a úlceras epiteliales, epiteliales recurrentes, crónicas, que no curan, también con mucho dolor y que son muy, muy molestas. Bien, ¿qué os parece ese perrito? ¿Tiene los ojos azules? No, no los tiene azules. Lo que tiene es una distrofia. Es una distrofia de los dos ojos, más o menos simétrica, más o menos igual. Fijaos estas conjuntivas, bastante blanquitas, no hay secreciones, no hay dolor, no hay procidencia de la membrana nictitante, no hay miosis, no hay ningún signo de dolor, que ya os he enseñado antes cómo los veíamos por ninguna clase. Y bueno, aquí parece que hay un pequeño vaso, pero no hay nada significativo. Eso es una distrofia corneal bilateral. Este schnauzer, pues idem de lo mismo. Teníamos los dos ojos, también aquí hay algún vasito, unas manchas blanquecinas anacaradas, cálcicas sobre la córnea, pero fijaos las conjuntivas blancas inmaculadas, nada de secreción, nada de dolor, el perro feliz, contento, no tiene ningún problema, es una distrofia. Perdona, ¿esto nunca puede evolucionar a una úlcera? ¿Nunca puede generar una úlcera? Generalmente no, como distrofia no. Puede ser luego una degeneración cuando el perro avance en edad, cuando ya sea más mayor, pero ya sería otra cosa, pero en la base inicial no. Este perrito de aguas, igual, fijaos, un ojo aquí y aquí en forma de media luna, también como presenta. Es verdad que este animal tiene una hiperemia conjuntival, pero no es que tenga ningún problema, es que él tiene esa conjuntiva con esa carga emocional, pero no tiene realmente tampoco ningún malestar, no presenta ningún signo de dolor. Las córneas, fijaos que están clarísimas, transparentes, son lisas, no hay neovasos, es una distrofia. ¿Y es habitual que se presente también como en forma de anillo? Sí, se puede presentar. Esta, por ejemplo, este perrito que era un bichón, fijaos, las dos córneas exactamente igual, simétricas, mirad, iguales, el mismo aspecto, los dos ojos distintos, pueden anular, así como tú dices, yo también lo he visto en un husky. Se llaman distrofias cristalinas o cristalinianas en este caso. Esto es una degeneración, ¿vale? ¿Hay diferencia?
Sí, ¿no? Hay bastante diferencia, se ve bien. Aquí tengo efectivamente esos depósitos metabólicos sobre la superficie de la córnea. Aquí hay una úlcera, aquí hay otra úlcera muy evidente, aquí hay otra úlcera. Son 3 casos diferentes, 3 casos distintos. Muchísima vascularización, ¿vale? Y aquí ya sí que se ve que hay un daño sobre el epitelio importante. Puede llegar incluso a hacerse un destemmetocele, que es cuando la úlcera llega hasta la membrana de Descemet. ¿Esto es una evolución del proceso anterior o son No, completamente...? no, son diferentes, son procesos distintos, no es una evolución. ¿Este síndrome del STED se engloba dentro de este o de la distrofia endotelial? ¿Cuál? Es que a mí, yo claro, soy oftalmóloga, pero suelo remitir, y entonces últimamente me vienen un montón de abuelitos y el diagnóstico es STED, que es un síndrome de ulceración. Ah, no, eso no tiene nada que ver, eso lo veremos después. Esos son úlceras superficiales crónicas. También hacen bullas, ¿no? Sí, úlceras superficiales crónicas, eso ahora veremos algún caso. STED, sí. No. Estos son degeneraciones, ¿vale? Degeneraciones de la córnea. Y el STED, que son las úlceras superficiales crónicas, se resuelven muy bien. Son muy fáciles de resolver y muy rápido y con muy buenos resultados si sabes diagnosticar qué es eso. Si lo identificas, la resolución es perfecta. Esto no, esto se resuelve muy mal porque son córneas que no cicatrizan, son córneas muy problemáticas, se perforan fácilmente, o sea, se infectan, son muy complicadas, porque la córnea ha degenerado. Entonces, cualquier degeneración ya de por sí es malo, ¿no? Y, perdona, con un tratamiento médico, las posibilidades de... no entiendo. Generalmente no, suelen ser muchos casos remitidos a especialistas porque no curan, no cicatrizan. Con un colirio o con un tratamiento antibiótico y tal, no van a curar. Ni nada. O sea, requiere cirugía. Ni suerautólogo, sí, requiere cirugía. Hay que quitar la capa que está degenerada, hay que quitar todos estos depósitos que tenemos aquí metabólicos, hacer una queratectomía, limpiar esa córnea y sanear esa córnea que está enferma. Pero luego recidivarán, ¿no? Si es un tema metabólico, o sea, tú... No, en principio no, tú estás quitando la zona que está degenerada, solamente la zona que está degenerada, y luego pues intentar repararla pues utilizando ya alguna técnica quirúrgica que tú puedas resolver. Pero tienes que quitar la zona que está alterada, por eso no se resuelve con tratamiento médico, precisamente. Bien, esto es una distrofia endotelial, de la que hemos hablado, que cuando está el ojo azul, ¿verdad? General, un edema generalizado, suelen ser lesiones del endotelio. Además es bilateral, está la distrofia del Boston Terrier, por ejemplo, es una raza predispuesta a tener esta patología de la córnea. Y bueno, pues mirar el aspecto que presentan estas dos córneas, ¿vale? Es una lesión del endotelio, ¿no? Con respecto a las distrofias corneales, pienso que son bilaterales, pero pueden aparecer en momentos diferentes. Es decir, Las distrofias o las degeneraciones. Perdona, la distrofia corneal se aparecen a la vez, simultáneamente. Generalmente sí, cuando es una distrofia suelen ser los dos ojos, las dos córneas. Una distrofia suelen ser en animales jóvenes, luego aparecen desde edades muy tempranas. Y sí, y a lo mejor había una que he puesto el bichón que eran iguales, idénticas, pero creo que el de aguas, pues una era como en forma de media luna muy grande y en la otra tenía un poquito más pequeño, pero la tenía. Es decir, que los dos ojos, siempre los dos ojos. ¿Qué pasa? Repite. Ay, es verdad, se me olvidaba, perdón. Se me olvidaba, la próxima vez lo haré. Entonces, os decía que esto era el edema del endotelio, del Boston Terrier. ¿Alguna duda más antes de seguir? ¿No? Sí, perdón. Sí. El profesor de distrofia corneal tenías puesto ahí una notita que puede mejorar con ciclosporina o carfluorismo parcialmente. Sí, me preguntan, voy a repetir la pregunta para el audio.
la distrofia corneal sí la podemos solucionar con ciclosporina o con tracolimos, ¿no? Con algún... Vamos a ver, es difícil porque las distrofias, como digo, es algo que es genético, hereditario, que está desde el inicio. Entonces, algo puede mejorar, si hay algún componente, aunque sea poco, como hemos visto al principio que había algún vasito o algo así, si hay algún componente un poquito inflamatorio puede mejorar, pero no es realmente una terapia que vayas a quitar completamente la distrofia, no va a desaparecer. Si no hay inflamación, si no hay dolor, no hay malestar, generalmente no suelen afectar al eje visual, no molestan a la visión. No, hay que hacerle entender al propietario que al perro le da igual tener eso, no le afecta y no es importante. ¿Vale? Úlceras de córnea. Pues bueno, un poquito igual que lo que he dicho respecto a la blefaritis, de que hay que ver la causa. También las úlceras de córnea, y ahora voy a la pregunta que nos ha hecho la compañera de las SCEP, el síndrome. No todas las úlceras se resuelven igual, no todas tienen el mismo tratamiento y algunas no requieren ni tratamiento, solamente hay que quitar la causa. Si quitamos la causa, la córnea se regenera muy pronto, muy fácilmente. Por ejemplo, esta úlcera está motivada por esta distiquia que tengo aquí. Son pelos que salen anormales, que salen de las glándulas de meibomio. No puedo intentar resolver esta úlcera si no quito esos pelos, imposible. Igual que ocurre aquí, que tengo otra distiquia aquí arriba, que fijaos cómo es que se ve fácilmente si me lo está diciendo. ¿No me ves si cada vez que parpadeo estoy lesionando a la córnea? Entonces el pelo está aquí. En este otro caso hay que mirar un poquito más porque hay que levantar el párpado y por la conjuntiva palpebral está saliendo un cilio ectópico, es decir, es un pelo que está ahí escondido y que igualmente cuando el animal parpadea está dando continuamente sobre la córnea y entonces produce una lesión aquí. Aquí tenemos un entropión y ese entropión, hasta que no resolvamos el entropión, no podemos pretender que se resuelva la úlcera, ¿vale? Todo esto, si resolvemos la causa, la úlcera cura sola, ¿vale? Tu síndrome. Esto es una úlcera superficial crónica. ¿Qué quiere decir? Pues analizar los términos. Úlcera, bien. Superficial, bien. ¿Qué quiere decir superficial? Que solo afecta a las primeras partes de la córnea, es decir, al epitelio y poco más. Al epitelio y un poquito al estroma porque tiñe con fluoresceína, un poquito del estroma. Crónica, que no cura, que si no pongo un tratamiento adecuado en este caso no va a curar nunca. Y aquí es cuando viene el propietario del animal al especialista, es que he ido a 4 veterinarios y los 4 veterinarios, uno me ha mandado este antibiótico, te saca el antibiótico, otro me ha mandado este antibiótico y llevo 4 meses tratando la úlcera y no cura. Es que no va a curar, porque aquí sí que hay que hacer un tratamiento de la úlcera, porque el problema en este caso es la úlcera en sí, que es una córnea enferma y entonces hay que tratarla específicamente. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta úlcera superficial crónica? Primero tenemos que fijarnos que tiene un epitelio que se desprende, también se llama úlcera de bordes desprendidos, úlcera del boxer, ¿os va sonando? Úlcera indolente. Entonces, el epitelio se suelta, se levanta solo, simplemente con el parpadeo se va. Si yo además pongo una gotita de fluoresceína que tiñe perfectamente, la fluoresceína filtra por debajo del epitelio, porque el epitelio, aunque esté suelto, está ahí. No se ha levantado, no se ha ido, entonces la fluoresceína la ponemos y emigra por debajo del epitelio y se queda manchando también al epitelio. Entonces tengo un halo
de fluoresceína también alrededor de la úlcera porque está por debajo del epitelio. Eso es un poco un signo clínico típico de estas úlceras. Entonces, para poder tratarlas, que creo que en esta charla no se trata, pero si os quedáis luego a las charlas de las úlceras, sí, os cuento, así os obligo a que os quedéis. Luego os lo cuento. Bien, otro tipo de úlcera distinta. No es igual, esta úlcera es una úlcera complicada. A la de antes no le tengo ningún miedo, a esta sí le tengo miedo, porque son úlceras infectadas. Y cuando son úlceras infectadas quiere decir que tengo una bacteria, que tengo un hongo, que tengo algo que está haciendo que esa úlcera no cicatrice y tengo que solucionarlo. Entonces el aspecto clínico veis que es bastante distinto de lo que hemos visto anteriormente. En este caso, por ejemplo, incluso tengo pus dentro del ojo. Es decir, lo que tengo es una uveitis reactiva a esta úlcera que está infectada, como os he dicho antes, que entran las bacterias dentro del ojo, se produce una uveitis, se produce una liberación de células blancas dentro del ojo y se produce lo que llamamos un hipopión, que es pus dentro del ojo. ¿Vale? Es decir, que son úlceras muy graves que pueden llegar a hacerse enormes, a afectar toda la córnea y a perforar la córnea y perder el globo ocular. ¿Vale? Estas todavía son peores. Aquí llegan a producirse verdaderas bullas de líquido, es decir, que es como si le saliera una bulla gigante a la córnea, se produce un edema y la córnea degenera, hay una lisis del colágeno y se producen estas alteraciones que estáis viendo aquí, donde hay partes incluso que lo único que me separa de la perforación es el endotelio. Y el endotelio, recordar que os he dicho que es una única capa de células, ¿vale? Entonces lo único que me separa es el endotelio. Entonces no hay que llegar a esta situación, es verdad que a veces nos llegan así a la consulta, pero estos ya son casos más complejos. En el caso de los gatos, bueno, tienen algunas particularidades, evidentemente tienen úlceras también superficiales, tienen úlceras infectadas, pero hay algunas cosas propias, únicas de los gatos, como son, ya hemos visto antes, el secuestro corneal felino, que es una necrosis de la córnea y por lo tanto hay que quitar esa córnea que está enferma, que está necrosada, hay que hacer una queratectomía y eliminar esa capa de estroma que está afectado. Y luego tenemos, ya hemos hablado de la queratitis eosinofílica, que es esa queratitis que da la sensación que la córnea se está como derritiendo, degenerando, y que os he dicho que para el diagnóstico que se resulte más fácil, hacéis una citología, la miráis al microscopio y veréis eosinófilos, ¿vale? Suelen ser problemas relacionados con herpes, no al 100%, pero generalmente un tratamiento para herpes puede ir bien. Aquí también hay que poner corticoides. A ver, esta es la única lesión que, siendo fluoresceína positiva, hay que poner corticoides, porque es un problema inflamatorio, entonces hay que poner corticoides. Bien, perforación de córnea y prolapso de iris. Vamos avanzando. Si la córnea no llegamos a tiempo porque el animal llega tarde o porque hemos errado el diagnóstico o porque no hemos puesto el tratamiento adecuado, pues llegará un momento en que esa córnea se perforará, ¿no? Este metocele que hemos visto antes, esa úlcera profunda que hemos visto antes, sigue avanzando, sigue progresando y la córnea se perfora. Entonces, cuando se perfora, ¿qué ocurre? Que el iris, en una respuesta fisiológica, intenta tapar desde dentro, ocluir ese agujero que se ha hecho en la córnea para evitar que el globo ocular se vacíe. Es algo lógico. Pero tampoco queremos que esto ocurra porque luego todo esto son problemas que tendríamos que resolver. Entonces este es el aspecto que vamos a tener de los prolapsos de iris, para que más o menos os hagáis una imagen de cómo lo veríamos en la clínica.
Cuando la córnea está tan opaca como aquí, es difícil de visualizar bien, de saber qué está pasando, pero en el caso de los gatos, curioso, como son estos animales, pues parece que al resto del ojo no le está pasando nada, no va con ellos, pero sin embargo tenemos un iris que aparece por aquí y lo podemos ver muy bien porque tenemos una pupila deformada. Entonces eso nos puede ayudar al diagnóstico, mirar cómo la pupila se deforma completamente. Bien, vamos a hablar de los cuerpos extraños también. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues estos cuerpos extraños son muy frecuentes en los perros que van al campo, los perros que son de caza, donde bueno, pues se meten por los matorrales y entonces aparecen con espinas. Esto que tenéis aquí, por ejemplo, es un animal que bueno, estaba lleno de espinas de cactus. Entonces lo tuvimos que anestesiar hasta 3 veces porque, aunque bueno, la primera vez pues yo creo que le quitamos como 100 y pico, pero luego seguía viniendo con molestia, con mucho dolor y hasta 3 veces tuvimos que ir quitando. Todavía se ven por aquí algunas, esta foto está hecha con el microscopio y algunas se ven y poquito a poquito al final conseguimos quitárselas todas. Cuando son cuerpos extraños más grandes, como este que veis aquí, hay que quitarlos siempre. ¿Por qué? Porque son restos vegetales, son restos que son cuerpos extraños contaminados, que tienen bacterias, que contienen hongos y entonces no se pueden dejar porque se contaminan. Entonces hay que quitarlos, siempre hay que quitarlos. Eso es una urgencia que hay que resolver. ¿Cómo los vamos a quitar? Generalmente los quitamos con anestesia general y con el microscopio quirúrgico y con la punta de la aguja con el bisel hacia arriba, le hacemos palanca y la empujamos y lo sacamos. Se hace relativamente fácil, lo único que necesitamos es un buen sistema de aumentos para hacerlo bien. Nunca intentéis hacerlo con unas pinzas, intentar sacarlo con unas pinzas porque no lo sacáis. ¿Vale? Al revés, podéis empujarlos dentro y que llegue a caer a la cámara anterior. Lo que se puede hacer también a veces en estos casos es hacer el test de Seidel. ¿Qué es el test de Seidel? Se utiliza fluoresceína también y lo que hacemos en estos casos es poner una gotita de fluoresceína y si por ejemplo el cuerpo extraño estuviera entrando en la cámara anterior, es decir, que hubiera comunicación con el dentro del ojo, estaría saliendo humor acuoso a través de ese orificio, ¿no? De ese pequeño orificio. Entonces, si sale humor acuoso con la fluoresceína que yo he puesto, se puede ver cómo gotea, cómo cae con una lámpara de Watt o con el mismo oftalmoscopio, creo que tiene la luz azul, es decir, lo podéis ver con cualquier luz azul que utilicéis para la fluorescencia, se puede ver cómo sale el humor acuoso cuando ponéis la gotita de fluoresceína. Entonces es un signo clínico muy interesante y se llama test de Seidel. A ver, neoplasias en la córnea no son frecuentes, ya con esto nos podemos tranquilizar, no es algo habitual, solamente lo que más podemos ver son los quistes dermoides. Los quistes dermoides se llaman coristomas y son tumores benignos, pero bueno, pueden afectar a la córnea, como aquí, esto era un Tekel también, y entonces hay que quitar esta masa que tenemos aquí de tejido epitelial mediante una queratectomía. Aquí tenemos un nódulo de biscleritis que se aparecen típicos de cuando hay leishmaniosis, que generalmente no se tocan porque si se resuelve o si se trata la leishmania remiten solos porque son inflamatorios. Y aquí tenemos otro tumor que en este caso sí que quiero que os fijéis bien porque se podría confundir con un prolapso de iris, ¿sí? Pero ¿por qué sé que no es un prolapso de iris? Porque la pupila no está deformada. Si fuera un prolapso de iris, la pupila estaría deformada hacia lateral, ¿verdad? Igual que hemos visto antes en los gatos. Entonces es un hemangiosarcoma. Esta era una perrita, se llamaba Blanca, venía de Almería. Se llamaba Blanca porque su capa era blanca y era la luz solar, lo que estamos hablando de los problemas que tenemos en el sur, pues la luz solar era muy, muy fuerte y había desencadenado este hemangiosarcoma. Luego le apareció en el otro ojo.
Bien, ¿qué pasa dentro del ojo? Pues dentro del ojo podemos ver inflamación, hemorragias, hipertensión, neoplasias, alteraciones del cristalino, desprendimiento de retina y traumatismos. Bueno, hemos estado hablando mucho tiempo, me habéis oído hablar uveitis. Bueno, pues la uveitis es una inflamación, se llama uveitis porque se asocia con la uvea, entonces inflamación de la uvea, uveitis, pero puede aparecer debido a muchas causas, puede estar relacionado con problemas de tipo infeccioso, puede estar relacionado con problemas tumorales, pueden ser traumáticas, o sea, hay muchas razones, pero lo que sí que tenemos que saber es identificarlas. Entonces, es un problema interno y lo que quiero que os fijéis son en los iris. En este caso la córnea es transparente, la córnea no tiene ninguna alteración, no tiene neovasos, no tiene edema, pero si os fijáis en estos iris, el aspecto del iris no es normal, sobre todo el aspecto de la pupila. Si nos fijamos, no es una pupila regular, es una pupila que tiene zonas que parece que están adheridas a lo que hay justamente detrás de la pupila, que es el cristalino. Entonces, como se inflama, se edematiza y entonces se producen adherencias. Pensar que cuando hay inflamación hay fibrina, y la fibrina es un pegamento natural muy potente. Entonces, lo que hace es que la pupila se pegue a la estructura que hay justamente detrás, que es el cristalino. Entonces se producen estas adherencias, se producen también estos focos que son quizá un poco difíciles de apreciar, pero es como decoloraciones, como si el iris esté decolorado, como si fuera una tela de estas que están como raídas, ¿no?, del uso. Entonces empiezan a aparecer estas manchas, estos nódulos inflamatorios, y este iris tiene aspecto de inflamado, de inflamación, o sea, yo lo veo fácilmente, quizá a vosotros os resulte un poquito más difícil. Mirar también cómo está la conjuntiva, hay una hiperemia muy marcada y puede que incluso no lo llegamos a ver, pero también la episclera esté un poquito alterada. Aquí se ve todavía más. Fijaos estos vasos, esto es episcleritis, lo hemos comentado antes, esto no puede ser ninguna de las maneras, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, puede ser un vaso de la conjuntiva, no son vasos conjuntivales, son vasos episclerales. Aquí hay edema de córnea, fijaos este iris cómo está por dentro, está como arrugado, ¿no? Aquí si nos fijamos también, mirar esta línea que tenemos aquí, esto es una lámpara, una imagen hecha con lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura hace un corte de luz, así. Tenemos la córnea y luego por dentro, aquí sería la cámara anterior, aquí estaría el humor acuoso. Entonces aquí está el cristalino y este sería el iris. Fijaos cómo el iris se abomba aquí, aquí, y sin embargo la parte del centro se mete hacia adentro, está empujada hacia adentro. Es lo que se conoce como iris abombado, es decir, se abomba en los laterales y en la pupila se mete hacia adentro. Aquí lo que tenemos es fibrina, mucha fibrina, puede ser incluso un coágulo, lo que se llama por ifema. Antes hemos hablado de hipopión, también puede ser hipopión, puede ser ifema cuando hay sangre. Esos depósitos inflamatorios de células pueden llegar incluso a adherirse al endotelio corneal, podemos verlo por detrás, es muy típico en gatos y se ve esta imagen como de una córnea sucia, pero esto no está por fuera, esto está por dentro de la córnea, en el endotelio, aquí también se ve un poquito, y todo esto son imágenes de uveitis, quiero que os quedéis bien con las imágenes. Más sangre, más fibrina, más vasodilatación, un órgano inflamado, vasodilatación, exudado, células libres, circulantes, sangre, eritrocitos, leucos, neutrófilos. Una línea de flotación donde la sangre por precipitación cae a la parte de abajo. ¿Cómo está la pupila? Miótica, completamente cerrado, espasmo ciliar por la inflamación. Más casos todavía, fijaos los iris, ¿los veis o no? ¿Veis la diferencia del iris? Se ve que ese iris está inflamado. Y aquí esto se llama iris abombado o iris bombé. Los americanos le dicen iris en tomate.
Es como un tomate RAF. La parte del centro se adhiere a la pupila, se pega a la pupila por las adherencias que se producen, y si eso no se pone solución, no se pone remedio, podemos derivar incluso de una uveitis a un glaucoma. Es decir, si la uveitis no se ha tratado, no hemos hecho un tratamiento adecuado, lo que hemos provocado es que el humor acuoso no drene, no se vaya por el ángulo iridocorneal y entonces se produce un glaucoma. Y aquí ya hemos pasado de una uveitis a un glaucoma. Y en el glaucoma, de nuevo tenemos episcleritis, tenemos mucho daño del endotelio corneal, luego tenemos un edema generalizado porque dentro del ojo tengo la presión intraocular alta, tengo hipertensión, luego edema endotelial generalizado, y ya si lleva un tiempo, esto no pasa de ayer a hoy, pero si ya lleva un tiempo, vamos a tener una compensación del globo ocular para soportar la tensión lo máximo posible y que dañe lo menos posible a la retina y al nervio óptico, y eso se transforma en un buftalmos, es decir, el ojo aumenta de tamaño, pero es una respuesta también fisiológica, por decirlo así, a esa hipertensión, ¿vale? Pero eso ya ocurre después de varios días. Tumores. Los tumores dentro del ojo a veces no son fáciles de ver, solamente hay que explorar, mirar otra vez con la lupa, examinar bien. Este perrito vino a vacunar y mi compañera, que lógicamente ya está un poco acostumbrada a ver ojos, pues me llamó y me dijo: Mari Carmen, ven que veas este ojo, que yo creo que este ojo no es normal. Efectivamente teníamos un tumor en los cuerpos ciliares. Aquí era más visible, había una masa también que atravesaba desde los cuerpos ciliares a la esclera y ya se veía, y aquí también. Son tumores que irremediablemente van a terminar con una enucleación, ¿vale? Las cataratas. Las cataratas son más fáciles de diagnosticar, quizás estamos más familiarizadas con ellas. Hay que diferenciar bien entre lo que es una catarata y lo que es un edema de córnea. A veces hay ciertas dificultades se pueden confundir, pero bueno, en un edema de córnea ya sabemos lo que es. En una catarata la córnea está transparente, lo que estamos viendo es lo que hay detrás. En este caso se ve bien el iris, se ve bien la pupila, y la zona blanca está justo detrás de la pupila. Eso es una catarata. No todas las cataratas se operan. Cuando hay una catarata la tiene que ver el especialista, porque es verdad que hay mucha gente que su veterinario le dice que hay que operar, me llaman por teléfono: ¿qué vale la cirugía catarata? No vale nada, venga usted aquí que yo le vea el ojo y veremos si hay que operarlo o no hay que operarla. Hasta que no la veamos no le doy precio. Luxaciones de cristalino. La diferencia entre cataratas y para clínica de base y degeneración endotelial del cristalino es porque... No. La diferencia entre una catarata y una degeneración endotelial del cristalino. No, es la diferencia entre una catarata y una esclerosis del cristalino. Eso es lo que tú me estás preguntando. Sí, la catarata, bueno, la acabamos de ver. Con una catarata madura el animal no ve. Y cuando tú haces una exploración ocular, tú tampoco ves el fondo de ojo, porque hay algo en medio, que es el cristalino, que está totalmente opaco. Entonces no pasa la luz, el animal no puede tener visión y yo ni siquiera puedo explorar su fondo. En una esclerosis del cristalino es comparable a una presbicia de humana. Es decir, el cristalino pierde un poco esa elasticidad, esa capacidad de acomodación, y por lo tanto no puede ver bien la profundidad de campo, no puede hacer la acomodación de lejos y de cerca, ¿vale? Entonces pierde un poco de agua, por decirlo así, y se vuelve ligeramente azul, pero el animal ve, esa es la diferencia, el animal ve y tú ves. Es decir, si tú quieres hacer un fondo de ojo de ese animal que tiene esclerosis, tú ves perfectamente la retina, el disco óptico, la vascularización, todo, igual que él te ve a ti. Ahora, a la hora de hacer la acomodación, tiene dificultades. Claro, para nosotros es muy importante la acomodación, ¿no? Pero para ellos, a una edad de 10 años, no importa, ¿vale? No hay que hacer nada.
Claro, que le cuesta ver un poquito más cuando de lejos, no es que parece que cuando vengo de lejos no me conoce. Bueno, pues hay que acercarse un poco más, pero es un tema de acomodación únicamente. No tiene nada que ver con que haya estructuras como geométricas, ¿no? En el ojo, porque entiendo que todas las cataratas no se manifiestan como una estrellita central. No, las cataratas, a ver, todas las cataratas no se manifiestan igual, evidentemente. Hay cataratas que son corticales, hay cataratas que afectan al núcleo, hay cataratas que afectan a la periferia, hay cataratas que están anteriores, cataratas posteriores, o sea, hay muchos tipos de cataratas. La catarata va a afectar a la visión cuando sea una catarata nuclear central, porque está en el eje visual. Si es una catarata puntual, si es una catarata periférica, eso no le va a afectar a la visión. Pero cuando es una catarata madura, que está justo en la zona central del núcleo y que está en el eje visual, pues ahí lógicamente sí le afectará. Pero las cataratas cambian de posición y de localización y de madurez, más hipermadura, menos hipermadura, más incipiente. ¿Vale? Yo creo que cuando es una catarata madura sí soy capaz de decir que eso es una catarata, pero cuando están, pues, hay veces que o sea, no sé decir si es una esclerosis o es una, ¿sabes? Veo el cristalino blanquecino. Tú piensas, vamos, para diferenciar entre una esclerosis y una catarata, por decirlo así, tú piensas que en la esclerosis, a través de esa opacidad que tú ves, tú puedes ver el fondo de ojo, nada más. Si tú a través de esa opacidad que ves en el campo visual puedes ver detrás y ves el fondo de ojo, no hay catarata. No hay catarata, ¿vale? Aunque lo vean más azulado, parece más denso, no es una catarata, ¿vale? Bien, os decía lo de la luxación de cristalino, y la luxación de cristalino puede ser una luxación de cristalino anterior, como la que estamos viendo aquí, y puede ser una luxación de cristalino posterior. Lo importante es también saber cuándo es una, cuándo es otra, para saber qué tratamiento tenemos que aplicar en cada caso, porque no son iguales. Y sobre todo si es más urgente o menos, y si es más grave o menos grave. Las luxaciones de cristalino anteriores, fijaos que está aquí y el cristalino está delante del iris. Luego, si hay un espacio entre el endotelio de la córnea y el iris, ahí está la cámara anterior, el cristalino se sitúa justo ahí, justo entre el endotelio corneal y el iris. Esa es una luxación anterior del cristalino. Eso es una urgencia porque además, aparte de que está lesionando el endotelio, porque es como si tuviéramos una lentilla puesta por detrás, también afecta al paso del humor acuoso. Y como afecta al paso del humor acuoso, puede provocar una hipertensión ocular y puede derivar a un glaucoma secundario en este caso, porque es por la luxación del cristalino. Por lo tanto, si yo no lo puedo resolver, tengo que mandarlo urgente a un especialista para que lo resuelva, ¿vale? Pero sí lo puedo diagnosticar. Lo importante es que vosotros lo podáis diagnosticar y sepáis cuándo hay que mandarlo. La luxación de cristalino posterior es cuando el cristalino está detrás del iris. Detrás del iris, es decir, que no ha llegado a pasar a través de la pupila, sino que se ha quedado detrás del iris, se ha soltado de sus fibras zonulares y se ha caído al vítreo. Esa es la luxación de cristalino posterior. Y muchas veces lo que vemos es esta línea entre el cristalino y la pupila, que se llama creciente afáquico. Es como una forma de media luna, ¿eh? Y esto es el cristalino, esto es el cristalino, esto es el cristalino, pero si os dais cuenta, la pupila está por delante del cristalino. En el caso anterior, la pupila, aunque nos cueste verlo, la pupila está detrás, porque mirar el borde del cristalino está por delante. Aquí está por delante y la pupila está detrás. ¿Lo veis? ¿Bien? Bien, los desprendimientos de retina también es algo que a veces son difíciles de ver, porque bueno, son animales que vienen ciegos, muchas veces son desprendimientos de retina súbitos, pueden ser en casos de hipertensión. En los gatos se ve mucho por hipertensión también. Tenéis que explorar el fondo de ojo, tenéis que mirar a través de la pupila, acostumbraros a utilizar el oftalmoscopio,
al principio parece un poco engorroso, pero en cuanto empieces a hacerlo forma parte de una rutina y no es tan difícil. Entonces, a mí me gusta mucho más el oftalmoscopio indirecto. El indirecto me da una imagen panorámica general, con lo cual tengo enseguida una impresión de todo el fondo de ojo. Y si ya quiero ver algo al detalle, utilizo el directo. Pero el indirecto es el que utiliza la lente de 20 dioptrías y con una linterna, una luz, un foco de luz potente, me pongo la lente delante del ojo del perro, la luz me la coloco aquí y automáticamente estoy viendo el fondo de ojo, ¿vale? Es algo también sencillo y que solamente practicar un poquito y se ve. Los traumatismos. Traumatismos oculares. Bueno, pues no todos los traumatismos son iguales. Aquí sí que os pido, por favor. Una vez oí un veterinario decir que, bueno, que él cuando tenía un perro con un prolapso del globo ocular, quitaba el globo ocular, porque total tenía otro ojo. Y entonces yo le contesté, y cuando el perro tiene una fractura, le amputan la pata porque tiene 3 más, ¿no? Entonces, no todos los traumatismos tienen que terminar con pérdida del globo ocular y muchísimas veces ni siquiera con ceguera. Es decir, son ojos que pueden salvarse. Este animal se resolvió. Esto era un gato y tenía un arañazo de otro gato que abarcaba toda la córnea, de arriba a abajo. Y se resolvió y este ojo era visual, después fue visual. Este caso no, porque era un perdigón. Aquí tenemos un perdigón dentro del ojo y había hecho un desastre dentro del ojo. Este es un traumatismo muy severo con muchísima hemorragia. Cuando veis mucha hemorragia es cierto que se ha dañado mucho la uvea y la uvea es la estructura vascular del ojo, la que aporta la vascularización al ojo. Por lo tanto, si la uvea está muy dañada, el ojo se va a atrofiar porque la vascularización no va a llegar bien, ¿vale? Una repercusión clínica en absoluto, pero es una curiosidad. Aquí tenemos unos quistes uveales, la uvea, como os he dicho, es la estructura vascular del ojo y a veces el epitelio engloba humor acuoso y hace una especie de quistes que pueden verse a través de la pupila y pueden también salir hacia la cámara anterior. Y a veces los vemos flotando por delante de la cámara anterior y generalmente, a no ser que sean muy numerosos e impidan la visión, tampoco tienen ninguna afectación clínica. Algunas veces pueden introducirse en el ángulo iridocorneal y si hay muchos, pues también pueden afectar al drenaje del humor acuoso, pero es lo menos frecuente. Simplemente como curiosidad, por si los veis en alguna ocasión, que sepáis lo que es. ¿Se podrían confundir con melanoma? No, porque el melanoma, a ver, si se puede confundir con melanoma, me preguntan. El melanoma está afectando a la estructura, como es el iris, por ejemplo, si es un melanoma de iris, el pigmento, la mancha, la peca, estaría en el iris. En este caso tú estás viendo que es una estructura generalmente independiente, que a veces está flotando, y en realidad es una membrana de epitelio que tiene líquido en su interior, nada más. Bien, este ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto en Otto. Es una membrana pupilar persistente. En el caso de Otto, pues afectaba la visión porque era justamente el eje visual. En este caso son 2 gatitos diferentes. Y bueno, aquí se ven perfectamente las fibras del iris, también van hacia la córnea, dan lugar a una opacidad en el endotelio corneal, pero no afectan a la visión, ¿vale? Simplemente como cosa curiosa. ¿Y no podría hacerse cirugía? A ver, me preguntan si puede hacerse cirugía. Para hacer cirugía hay que quitar las fibras del iris, que el problema no sería tanto como cortar las fibras del iris, sino que habría que hacer una trasplante endotelial de la parte del endotelio que está afectada. Y eso ya en humanas se está haciendo, en veterinaria también se hará en algún momento, pero todavía no.
A ver, este también fue un caso muy curioso. Es un husky que vino a la clínica y que bueno, pues tenía una microfaquia, es decir, es un cristalino más pequeño de lo normal. Entonces, claro, lo que estamos viendo aquí es que hemos dilatado la pupila y que estamos viendo los cuerpos ciliares y las fibras zonulares. Nosotros normalmente, por mucho que dilatemos una pupila, no vemos esto. Solamente lo estamos viendo porque este cristalino es muy pequeñito y entonces al dilatar la pupila pues se ve lo que hay en la periferia, ¿vale? Es una microfaquia. Mira, por ejemplo, por lo que me preguntabas, estos son focos de catarata, esto que se ve aquí. Esta es una catarata, ya digo que son los dos ojos. En este caso tiene una catarata completa de todo el cristalino y en este otro no tiene catarata completa porque de hecho yo por aquí estoy viendo el fondo de ojo rojo porque ya digo que es un husky, entonces se veía bien el fondo de ojo de color rojo, pero a través de lo que es la zona de la catarata, si te das cuenta, no se ve ni siquiera el reflejo de fondo, porque eso es catarata, ¿vale? Bien, y ya, pues nada, para terminar simplemente comentaros que si os interesa, he despertado vuestra curiosidad al gusanillo y queréis saber mucho más, pues si conocéis los cursos de Quadan, que posiblemente sí los conozcáis, hacemos un curso de Quadan de oftalmología que empieza en septiembre. Este año sería, no sé si es la 9ª edición o la 10ª edición, que estamos haciendo ya todos los años. Empieza en septiembre y termina para Navidades, son 3 meses del curso. Yo creo que la gente está muy contenta, así que os animo a que si queréis lo hagáis. Y este es un libro que escribí ya hace algunos años, que son 50 casos clínicos de oftalmología, que como comentábamos antes con Juan, os prometo que yo fui primero, las 50 sombras de Grey vinieron después, pero el título fui primero yo. Y bueno, le he dicho a Juan que lo busque y que lo regale, que cuando compréis el hipoclorine, que os lo regale el libro. Así que voy a ver si me hace caso y os lo regala. Y bueno, pues esta era la charla que quería presentaros. Si ahora tenéis alguna pregunta, es el momento. Si no tenéis preguntas o después de las preguntas podemos hacer un receso, un descanso, hacer un pipí, tomar un poco de agua, fumarse un cigarro y el que quiera seguir, pues seguimos. ¿Alguna cosita? ¿No? ¿Cómo procedes con las distrofias endoteliales? Con las distrofias endoteliales hay que sacar, me preguntan qué hacemos con las distrofias endoteliales. Hay que extraer el edema de la córnea. Entonces, bueno, hay varias técnicas, varios sistemas. La más simple, la más fácil que podemos hacer nosotros en la clínica es utilizar cloruro sódico. Cloruro sódico es la pomada de cloruro sódico que la venden en las farmacias. Y entonces ponéis la pomada de cloruro sódico y eso va a absorber el agua y no olvidemos que lo que tenemos es un edema. Entonces con el cloruro sódico generalmente se resuelve bien. También podemos hacer recubrimiento con la membrana anestitante porque eso también provoca presión y al provocar presión evita también que la córnea absorba agua, ¿vale? Pero generalmente yo hoy por hoy lo único que utilizo es la pomada de cloruro sódico y se aclara muchísimo la córnea. No digamos que se queda normal, porque no se queda normal, pero sí conseguimos bastante transparencia. Se llama oftalmolosa antiedema. Antiedema se llama. Pomada Presión y todo nada. ¿Perdón? Presión y todo no lo consigues, te sale la úlcera esa famosa. Si nos salen las úlceras y tal, las tratamos. Es decir, no lo voy a curar,
O sea, lo que tengo que tener claro es que hay cosas que se pueden curar y cosas que no se pueden curar irremediablemente. Entonces, una degeneración endotelial, como hemos dicho, es un problema hereditario. Esas córneas son córneas enfermas y van a estar enfermas siempre. Entonces, yo no lo voy a curar. Tengo que saber convivir con ese problema y poner tratamiento cuando el ojo está peor para ponerlo mejor. Pero no lo voy a curar nunca. Y una úlcera así no complicada, una clínica de barrio para andar por casa, tórax, Santander. Me preguntan en una úlcera no complicada. Esa es la siguiente charla. Es que no hay recetas. Es que lo que yo hago, lo que me gusta hacer, porque lo que de verdad me gusta hacer y con los alumnos lo hago igual, es que os enseño a pensar. Yo no te puedo decir ponle esto. Yo no tengo un tratamiento para una úlcera. Yo veo la úlcera, veo el perro, veo el dueño, muy importante, y según el nivel de cumplimiento, el animal, el carácter que tiene, entonces digo, voy a ponerle esto. Entonces, no trato todas igual, ni todos los problemas, ni todas las úlceras son iguales. Te he dicho, la úlcera superficial crónica, la que tú decías, es súper sencillo de tratar, pero tienes que diagnosticarla. Si no la diagnosticas, puedes tardar meses y no se resuelve. Hay muchas úlceras que luego, si os quedáis, las veréis, muy complicadas, muy problemáticas, que se resuelven con un recubrimiento con la membrana incitante. Os voy a poner ejemplos de cómo se hacen y cómo quedan. Bueno, pues nada, 5 o 10 minutos y volvemos, va.